Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Vamos en este mensaje quiero hacer algo así como una síntesis de esta segunda parte del seminario y, y bueno, hacer algunos comentarios mínimos respecto de la evaluación de esta segunda parte. No quiero empezar a dialogar sobre los contenidos temáticos sin antes agradecer el acompañamiento, agradecer la predisposición al diálogo, agradecerles el compromiso que asumieron en todos los diálogos que estuvimos realizando. Este fue un viaje filosófico que, bueno, en definitiva terminamos aprendiendo todos de todos. Y en ese sentido me parece muy importante. Y me parece muy importante la experiencia pedagógica de cada uno y cada una de ustedes. Bien, entonces gracias. Gracias por esa responsabilidad que asumieron a la hora de plantear cada tarea en cada uno de los foros. Bien, iniciando entonces con este sintético recorrido que quiero hacer por las unidades temáticas de esta segunda parte. Como ustedes saben, estuvimos intentando dialogar sobre el campo de la política y lo político, ¿sí? En la clase 8 dialogamos, en la clase 8 y en la clase 9 dialogamos sobre la formación de la ciudadanía, ¿sí? En vínculo con esta organización de la sociedad civil que de algún modo opera en esa epocalidad que conocemos como modernidad. Entonces dialogamos sobre el ciudadano, la ciudadana, en una comunidad sobre todo disociada, ¿no? Y luego hablamos sobre el problema político de la modernidad, ¿sí? El individuo, por llamarlo de algún modo, ¿sí? Posmoderno o tardomoderno, si ustedes quieren, y en ese campo es necesario para poder deconstruirnos tener en cuenta que en principio que la filosofía política no trabaja en torno a hechos, que puede abordar la problemática que intenta plantear a partir de algunos hechos, pero que en sentido estricto la filosofía política trabaja sobre problemas, y en ese trabajar sobre problemas se diferencia de cabo a rabo con la ciencia política, ¿sí? Entonces, primera diferenciación, primera distinción, la ciencia política trabaja en torno a hechos, es decir, analiza hechos, supónganse acontecimientos de la dictadura militar argentina, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bien, se ocupa de eso la ciencia política. En cambio, la filosofía política va mucho más allá de los hechos, porque trata no solamente de pensar en torno a problemas, sino de algún modo lleva algo así como un tipo de argumentación o fundamentación en torno a el porqué, ¿sí? El porqué de esos conflictos. El porqué, pregunta clave de la filosofía política, el por qué debo obedecer las leyes, ¿sí? Y en ese sentido, ahí vamos a hilvanar de algún modo con la clase 10 y la clase 11. En principio entonces, en la clase 8 y en la clase 9 intentamos hablar sobre la formación de la ciudadanía y esto que tiene que ver con la sociedad civil. Ahí trabajamos con la cuestión de la política desde Aristóteles. Aristóteles es un innovador de su época, porque bueno, es algo así como el primero que dialoga sobre política en términos de acontecimientos. De algún modo ustedes podrían decir, bueno, entonces eso es ciencia política. Bueno, el problema es que en ese momento no había diferenciaciones entre la filosofía y la ciencia. Bien, entonces iniciamos en ese pensamiento en el que Aristóteles considera que el son politikon o el son logón, es decir, el animal que habla o el animal que es político por naturaleza, necesariamente está involucrado en esa comunidad de origen. Comunidad de origen que ustedes saben que no participan ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos, ni las esclavas, ¿sí? Una comunidad de origen que piensa la polis, que piensa la ciudad,
en torno a quien tiene esa categoría de ciudadano. Y digo ciudadano porque es el único que tiene la categoría de poder participar en los problemas de la polis. Entonces ahí, con Aristóteles, tenemos algo así como un primer nivel para pensar de un modo más organizado, más ordenado y en términos más teóricos, la cuestión de la política y lo político. Aspecto que, claro, aunque Platón nos ha legado miles de problematizaciones para pensar las cuestiones de la polis, como ustedes saben, Platón nos lega su conocimiento en términos de diálogos, ¿no? En términos, uno tendería a pensar que es algo así como una novela. Entonces, en sentido estricto de la teoría, Platón, si bien es cierto que inaugura todas estas problematizaciones, que incluso seguimos trabajando en la actualidad, no tiene un planteamiento desde el punto de vista teórico, de esa organización teórica como la conocemos en la academia. Entonces iniciamos leyendo la política de Aristóteles para tratar de pensar cómo era esa comunidad de algún modo originaria en la que empezaron a hacerse las tematizaciones en torno a el diálogo en la política y en lo político. En un giro que fuimos dando a partir de la antigüedad, entonces, en torno a pensar la política, en torno al problema político, en ese giro dialogamos con un texto que les dejé, sobre todo de las problematizaciones en torno a la organización de la sociedad civil en la modernidad. Y ahí tuvimos como una dialéctica entre Hobbes, Locke y Rousseau, ¿sí? Ustedes tienen que el primer, si se quiere, organizador de la cuestión de plantear la sociedad civil es Hobbes, ¿sí? Hobbes hay algo así en Hobbes como una lectura geométrica, está atravesado por esta innovación de pensar la ciencia de la modernidad, en la que hay un método, hay una teorización, hay un camino para acceder al conocimiento, y ese camino, en el mejor sentido de la palabra método, la etimología de la palabra método es camino para llegar a algún lugar. En ese camino entonces que nos brinda Hobbes, nos da la posibilidad de pensar en cómo esa organización de la sociedad civil entonces tiene una serie de problemas que tiene que ver básicamente con la cuestión de la soberanía, ¿sí? Todavía él habla de la libertad, pero en términos de que la libertad solo tiene que ver con la libertad de movimiento, ¿sí? Con lo cual el campo de la libertad no es muy teorizado por Hobbes, porque está pensando justamente en poner un orden político desde ese temor de la inseguridad que le provocan las guerras civiles en su momento, ¿no? Y en la lectura de Hobbes es ordenada, geométrica, me gusta llamarla, y en ese sentido no necesita demasiadas presentaciones. Ahora bien, el planteo que tenemos con Locke, que de algún modo va a ser como la negación, o hay una continuidad, pero también una ruptura entre el pensamiento de Hobbes y el de Locke, en Locke lo que van a encontrar es que está muy preocupado por la cuestión de la propiedad, ¿sí? Y para dialogar en torno a esa propiedad, Locke va a plantear que hay algo que es propio, que es mío, y que eso es mi persona. Yo soy mi propio propietario, va a decir Locke, en términos de defender esa producción de mercancías y de alimentos que quien haya cultivado un terreno no tiene por qué regalarle a otro, ¿no? Entonces él va a estar preocupado por la organización de la sociedad civil, pero en una sociedad civil que piense ahora sí unas libertades mínimas para brindarle, valga la redundancia, libertad en términos de disponer de sus propiedades, ¿sí? Entonces ahí tenemos un primer indicio de cómo de una comunidad que uno tiende a pensar que es una comunidad natural, nace esta cuestión de pensar eso que tiene que ver con apropiarse de algo que es producto de mi trabajo, ¿no? No es que esté
que le esté recriminando a Locke esta posibilidad, porque alguien tenía que oponerse a la soberanía absoluta de la monarquía, ¿no? Y en ese sentido lo que hace Locke es oponerse a esa monarquía absoluta, pensando en que puede haber otro tipo de organización civil, perdón, que de algún modo proteja la propiedad y sobre todo proteja la propiedad de mi propia persona, ¿sí? Bien, en ese sentido Locke nos trae esa novedad, la cuestión de la propiedad individual, ¿sí? Y en ese sentido se plantea de un modo mucho más extenso esto que tiene que ver con la categoría de individuo, ¿sí? La categoría de individuo, la categoría de propiedad y la categoría de libertad, ¿no? Entonces ese invento de los modernos, que es la libertad, tiene mucho que ver con esta organización de la sociedad civil, ¿sí? Ahora bien, Rousseau, obviamente Rousseau nos trae como la síntesis de este pensamiento contractualista de la modernidad, de algún modo pensando en esas condiciones de desigualdad que se originan a la hora de pactar o a la hora de contratar, ¿sí? Hay, dice Rousseau, una gran mayoría que pacta para proteger los derechos de propiedad de una minoría. Entonces, mientras esa minoría se va haciendo cada vez más rica, esa mayoría se va haciendo cada vez más desigual. Con lo cual va a plantear que la desigualdad en las sociedades civiles, pensando en Rousseau, ¿no? Que esa desigualdad en las sociedades civiles tiene mucho que ver con una corrupción, en el sentido de cómo se corrompe la sociedad en términos de, se corrompe la sociedad natural, ¿no? Pensando en que existiese algo así como la naturaleza humana, ¿no? Primer palabra clave de la modernidad, dialogar en torno a la naturaleza humana. Bien, entonces, Rousseau se va a oponer tanto a Hobbes como a Locke, y ahí uno podría llegar a pensar que en Rousseau lo que tenemos es algo así como una síntesis en ese pensamiento contractualista que en todo caso podemos llegar a pensar, incluso hoy, en términos de cómo el poder de la riqueza de algún modo va generando cada vez más desigualdades en las sociedades, en la sociedad civil sobre todo, ¿sí? Pero también en la sociedad gubernamental. Y al decir sociedad gubernamental, vamos a tener ahí en cuenta la ficha de cátedra que les dejé sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en términos de realizar una lectura pedagógica insurgente, ¿no? En términos de plantear esa dicotomía que hay en torno a una organización de una sociedad civil, en términos de nación, si ustedes quieren, y una sociedad civil internacional o mundial, y de cómo ese pacto, ¿sí? Ese nuevo pacto, ahora internacional, de algún modo va generando más desigualdades, es decir, termina ese pacto siendo cada vez más injusto, ¿sí? Y esto para pensar lo político, ¿sí? Cómo planteamos lo político en estas condiciones de una generación de desigualdad cada vez más acelerada, ¿no? Bien, creo que esa ficha de cátedra les puede dar una orientación en torno a esa construcción de la desigualdad desde la política y desde lo político en el sentido de nuestra praxis ciudadana, una praxis que no participa más que desde el mandato que les lega a un grupo de representantes. Me parece que ahí nos viene muy bien pensar cómo esta cuestión del Estado que habían planteado los modernos es de algún modo criticada por esa idea de hegemonía de Gramsci, de hegemonía y de ideología, y cómo pensar el Estado, no solamente como un Estado que tiene poder de policía, ¿sí? Sino también como el Estado que está formado por dos vectores primordiales, ¿sí? Uno sería la sociedad política y el otro vector sería la sociedad civil, que de algún modo se mezclan y solapan porque la sociedad gubernamental también forma parte de la sociedad civil.
Pero lo cierto es que pensar estas cuestiones de hegemonía, ¿no? y de praxis, sobre todo política, en términos de Gramsci, me parece que es fundamental para pensar nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones profesionales, nuestras condiciones en el ejercicio de la docencia, sobre todo porque nuestra praxis educativa es política, ¿sí? Y esa praxis educativa atravesada por la política afecta el vínculo pedagógico permanentemente al interior del aula. Entonces, pensar, pensar la ideología o la hegemonía desde el punto de vista de Gramsci me parece que nos brinda una interesante posibilidad para criticar esas condiciones de los aparatos ideológicos del Estado. ¿Sí? No es, en ese sentido, no es Althusser quien inventa esta cuestión de los aparatos ideológicos del Estado, sino que básicamente es Gramsci y Althusser toma esta idea de ideología y de hegemonía de Gramsci para dialogar en torno a esos aparatos ideológicos del Estado. ¿Sí? Discúlpenme un segundo, voy a cerrar un poco la ventana porque no me estoy viendo la cara. A ver si me veo un poco mejor. Bueno, me sigo viendo oscura, pero bueno. Continuamos entonces. Entonces teníamos hasta ahí esta cuestión de la formación de la ciudadanía y la organización de la sociedad civil, y cómo separar, cuando nosotros pensamos el Estado, cómo separar la sociedad civil que integramos y la sociedad gubernamental, que de algún modo es aquella que organiza, ¿sí?, las relaciones políticas, tanto del campo educativo, como del campo social, como del campo cultural. Es decir, ahí hay una complejidad, primordial que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestra praxis educativa. Praxis educativa que de cabo a rabo es una praxis política. Y en esa praxis educativa, cada uno de nosotros y cada una de nosotras tiene algo así como la adhesión a un proyecto político, ¿sí? Y entonces, en ese proyecto político, uno necesariamente, aunque no lo diga, aunque no lo haga explícito, está eligiendo, está adoptando, se está posicionando en torno a un proyecto político que incumbe a la educación. ¿Sí? Y en ese sentido, no podemos pensar las cuestiones educativas sin pensar en esas condiciones de la política que organiza de algún modo las instituciones educativas, las cuestiones de los diseños curriculares y las relaciones entre las instituciones educativas, y por otro lado, esta cuestión de lo político que tiene que ver con nuestro propio posicionamiento y el posicionamiento del resto de cada una de nuestros vínculos pedagógicos al interior del aula o incluso en diálogo con nuestros colegas, ¿verdad? Bien, también dialogamos mucho con Bobbio, que nos trajo una serie de diferentes conceptualizaciones, como para pensar que cuando uno dice sociedad civil, ¿sí?, no es tan claro el concepto, no es matemático, sino que hay diversas concepciones en torno al planteamiento de esa sociedad civil. Y lo mismo pasa con el Estado, ¿sí? Cuando dialogamos sobre el Estado, hay distintos posicionamientos y distintas miradas en torno a cómo pensar el Estado y a cómo organizarlo. Pero lo importante es que entendamos que el Estado tiene mucho que ver con la educación, con la formación de la ciudadanía, y nosotros estamos atados a esa formación de la ciudadanía, nosotros como cuerpo docente, digo, ¿no? Bien, entonces ahí tenían también a Bobbio en la clase 9 para pensar esta cuestión de la formación de la ciudadanía y las diversas concepciones que se tornan al momento de pensar el concepto de sociedad política y el concepto de sociedad civil, además del concepto de Estado, ¿no? Incluso, dice en algún momento Bobbio, que hay teóricos que piensan a la sociedad civil como aquello que tiene que ver con lo civilizatorio, ¿sí? Y
Y de algún modo yo considero que la civilización es una cosa y la cultura es otra. Con lo cual, pensar que la sociedad civil tiene que ver únicamente con lo civilizatorio no nos permite ver qué de lo cultural hay en esa mentada naturaleza humana, ¿no? Es decir, podemos pensar una naturaleza humana en términos de todo lo que ha sucedido, tanto civilizatoriamente como culturalmente, y me parece que es un tanto difícil pensar en esa naturaleza humana, ¿no? Aunque es verdad que no podemos perder de vista que hay algo de la naturaleza, de nuestra naturaleza, sobre todo en vínculo, con nuestras relaciones interpersonales, por llamarla de algún modo, pero intracomunitarias, si se quiere, sería mucho más adecuado, ¿no? Recordando en esto que, bueno, de algún modo, la comunidad existe de suyo antes de plantear cuestiones en torno a qué cosa será la sociedad civil, qué cosa será la sociedad gubernamental, qué cosa será el Estado. Es decir, la comunidad es previa, la relación comunitaria es de algún modo una categoría antropológica, ¿sí? Y en ese sentido, uno tiende a pensar que Aristóteles tenía razón, ¿sí? Bueno, que está, es parte de la naturaleza del animal que habla, del animal que razona, del animal que tiene logos, que habla, ¿sí? El logos, para Aristóteles, es ese animal que habla, y en el hablar, de algún modo construye opinión, ¿sí? Construye opinión pública en torno al campo de lo político y de la política. Por eso es que es tan delicado y tan complejo cuando nosotros pensamos nuestra praxis educativa, ¿sí? Bien, para no extenderme más, entonces, pensar en esto de cómo entonces traerles una síntesis que de algún modo tiene que ver con la praxis pedagógica, ¿sí? Esta sería la síntesis de la segunda parte, pensar la praxis pedagógica entre la educación, la filosofía, la política y la formación de la ciudadanía, ¿verdad? Bien, como les decía hace un rato, la pregunta clave de la filosofía política es esta que dice, ¿por qué obedecemos? ¿Sí? ¿Por qué tengo que obedecer las leyes? Bien, aunque uno puede dialogar mucho en torno a eso, esa pregunta sigue estando vigente en principio porque no todos obedecemos las leyes. En algún momento hay leyes injustas a las que no hay que obedecer, pero para eso necesitamos una ciudadanía participativa, para de algún modo ejercer presión, ejercer poder de ciudadanía para que esas normas injustas se modifiquen, se transformen. Esto no nos garantiza que la sociedad civil se torne más igualitaria, pero nos da el puntapié inicial para poder pensar en esa posibilidad de que en algún momento de la historia de la humanidad las sociedades sean un tanto más igualitarias, no digo comunistas, porque no me entiendan mal, digo yo pertenezco, como ustedes, a una sociedad capitalista que ya no puede plantearse en otros términos. Las sociedades comunitarias, excesivamente comunitarias, preocupadas por la cuestión social y económica, cosa que está muy bien, pero se tornaron de todas maneras totalitarias, ¿sí? Evitando o alejándose de lo civil y lo político. Entonces, tenemos estos dos vectores, ¿sí? Por un lado lo civil y lo político, por el otro lado lo económico, social y cultural, que de algún modo tenemos que articularlo, ¿no? Y en esa articulación, la idea es pensar en una sociedad capitalista, obviamente, en la que estamos inmersos, todos y todas adquirimos bienes, adquirimos tecnología, y la necesitamos porque nuestra vida ha cambiado, se ha transformado, pero en ese adquirir tecnología, la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene se hace cada vez más grande, ¿sí? Entonces, creo que un posicionamiento político que pretenda una ciudadanía más igualitaria tiene que plantearse cómo puede ordenarse esa redistribución de ingresos
que de algún modo acumulan en un 1, porque antes era en menos de un 1% de la población mundial, acumula la mayor cantidad de riquezas, mientras el otro 99% queda, aunque con matices obviamente, queda por fuera de la posibilidad de acceder a esos recursos materiales y simbólicos, ¿sí? Entonces, en esta síntesis vamos a, lo que estamos intentando dialogar es sobre eso, ¿sí? Sobre la formación de la ciudadanía y en pensar una formación de la ciudadanía mucho más participativa, y para eso, en realidad, lo que tenemos que hacer es, de algún modo, plantear la posibilidad de ejercer nuestro poder ciudadano. Bien, entonces, en esto de el por qué obedecemos, también intentamos dialogar, digo, hay muchas versiones, hay mucha cantidad de material para pensar estas cuestiones de la disciplina y el control, pero nosotros trabajamos con algunos casos que tenían que ver con ese paso de las sociedades disciplinarias de las que tanto nos ha enseñado Foucault a las sociedades de control, ¿sí? Y para eso trabajamos con un texto de Casali. Vamos a iniciar por la primera parte, ¿no? En esto que tiene que ver con las formas de sujeción en la sociedad de control, ¿no? Hay una sociedad global de control y ustedes lo perciben, ustedes lo comprenden. Lo que nos cuesta es cómo la institución educativa todavía no se ha adaptado a esa transición entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control, ¿sí? De algún modo es como que se mezclaron y se solaparon todas las cuestiones disciplinarias en funciones del control, porque de todas maneras las sociedades disciplinarias son también sociedades de control, ¿sí? El control se ejerce desde otro lugar. El problema de esta era de control global es que el control ya es prácticamente invisible, ¿sí? Es invisible porque está en todos lados, como decía Foucault, y viene de todos lados, ¿sí? Nos controlan permanentemente. ¿Para qué nos controlan? Y acá hay que hacer un punto aparte. La sociedad gubernamental, aunque sea una sociedad política, ¿sí? Aunque hablemos de sociedad política, esa política tiene que lidiar con la economía política. El problema es si la política, ¿sí?, va a subsidiar a la economía o si la economía va a subsidiar a la política. Entonces, eso es lo que hay que pensar, me parece, para pensar esta sociedad de control, ¿sí? Entonces, si las cuestiones económicas que nos atraviesan desde el punto de vista del capitalismo y que se han exacerbado enormemente en torno a esas sociedades neoliberales de los últimos tiempos, entonces ahí tenemos que plantearnos esa cuestión de cómo ese control se ejerce en nuestra economía cotidiana, y no solo en nuestra economía cotidiana como integrantes de la sociedad civil, sino como integrantes de una sociedad civil global, internacional. Y entonces ahí surgen una serie de otras cuestiones que tienen que ver con esa discusión sobre lo comunitario, ¿sí? Lo inmunitario, desde el punto de vista de Casali, hablando desde la letra de Espósito. Entendí que era un poco complejo el texto, y por eso les dejé un video de Darío que me parece que se apropia mucho más de lo más, bueno, Darío Stanrider se ocupa de difundir conceptos filosóficos, y en ese sentido lo hace de una manera mucho más coloquial, por eso me parece que es mucho más sencillo. Ahora bien, leyendo a Roberto Espósito, de todas maneras, traerles tranquilidad desde mi interpretación de la lectura de Espósito, la interpretación de Darío es totalmente adecuada, ¿sí? Con lo cual, tranquilidad para ese recorte. Lo que no quiere decir que sea la única forma de pensar la comunidad, es la forma de pensar la comunidad que nos trae Espósito, ¿verdad? Entonces, leerles la contratapa de este texto que me parece maravilloso, de Roberto Espósito, y dice: comunidad, inmunidad y biopolítica.
los términos son los términos que indican la clausura del léxico político moderno en una época que se desplaza mucho más allá de sus límites. Es decir, hay una semántica de la terminología política que se modificó en esas transformaciones desde la inauguración del proyecto pedagógico moderno, ¿sí? Y en ese sentido hay un léxico, hay una semántica o una gramática, si ustedes quieren, diferencial. Gramática que tenemos que tener en cuenta para poder pensar los problemas de nuestra praxis educativa, que insisto en esto, es una praxis política. Hay un posicionamiento político nuestro cuando ejercemos nuestra praxis pedagógica, ¿sí? Entonces, comunidad, inmunidad y biopolítica, Espósito no niega todos los descubrimientos y todas las teorizaciones y conceptualizaciones de Foucault, sino que trata de ir un poco más allá, pensando en estas transformaciones que hubo después de la muerte de Foucault, ¿no? Uno puede tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, la muerte temprana de Foucault, allá creo por 1985, hizo que algunos de sus nuevas investigaciones, que si bien fueron publicadas, quedaran de algún modo truncas. Pero bien, si ustedes quieren un texto clave para pensar la cuestión de la política, ese texto de Foucault es Defender la sociedad. ¿Sí? En Defender la sociedad se mete de lleno en la cuestión de la biopolítica y de cómo el control de los cuerpos individuales, de mi cuerpo a partir de la disciplina, se va de algún modo tornando en biopolítica cuando ese control se transforma en una técnica política. ¿Sí? Ese control, ven que la palabra control ya está en el lenguaje de Foucault. No obstante, hay teorizaciones más actuales, como es el caso de Espósito, muy recomendable, en comunidad, inmunidad y biopolítica. Ahora bien, lo que nos trae entonces Espósito en este texto, dice que comunidad, inmunidad y biopolítica también son palabras que inauguran un nuevo modo de pensar la política en el momento que más interpela a la vida, entendida en su dimensión biológica, digo, más actual que lo nuestro, seres aislados, con la virtualización de las clases, que tienen que ver con esta técnica de la política, que Foucault llama biopolítica, es decir, ¿de qué nos defendemos? Nos defendemos de un virus. En sentido biológico, todavía no tenemos inmunización porque no tenemos vacuna, ¿sí? Entonces, tenemos que defendernos de algún modo de ese virus, ¿sí? Tenemos que inmunizarnos en torno a ese virus. De esto nos habla Espósito, tomando la metáfora médica de la inmunidad y de cómo la comunidad originaria, esa comunidad de origen que todavía no planteaba estas diferenciaciones en términos de sociedades civiles, de sociedades políticas, no necesitaba inmunizarse, ¿sí? A partir del proyecto pedagógico-político de la modernidad, entonces, es que uno empieza a inmunizarse, ¿sí? Empieza a inmunizarse ¿desde dónde? Desde cómo eso que plantea, por ejemplo, Locke, en términos de propiedad, no hay nada más desigual que lo propio, ¿sí? Porque lo propio es mío, dice, estoy tratando de bajar el léxico de Espósito, ¿no? Si es mío y es propio, es mi propiedad, no es común, porque lo común es igual a todos. Entonces, para poder comprender esa cuestión de lo común, o de lo comunitario que plantea una sociedad civil, tengo que inmunizarme, ¿sí? ¿Cómo me inmunizo? Encerrándome en lo que es mío, de algún modo, y compartiendo lo otro que verdaderamente puede ser común, ¿sí? Bien, entonces, de eso es lo que nos habla entonces, cómo interpela la vida, entendida en su dimensión biológica, ¿sí? Es decir, lo biológico, dice Espósito, o el léxico, la semántica de la medicina, la semántica que adopta la medicina,
tiene mucho que ver con la semántica, como nos pasa en el campo educativo también, ¿no? Esa semántica que heredamos es una semántica militar: ataque, inmunidad, abordaje. Bien, ahora no se me viene ningún otro a la cabeza, pero vean cómo, de algún modo, estrategias, técnicas, tácticas, es toda una terminología, una semántica militar que hereda el campo de la pedagogía y que también hereda el campo de la medicina. Y en ese sentido, esos términos para pensar la biopolítica son claves, ¿sí? Son claves porque en la biopolítica lo que intenta es, de algún modo, ejercer una técnica política en torno al cuidado de nuestro cuerpo. ¿Bien? Bueno, estamos hasta ahí. Entonces se trata, dice Espósito, en suma, de las categorías fundamentales mediante las cuales elaboramos un pensamiento que se encuentra entre los más reconocidos y originales de la filosofía continental contemporánea. ¿Qué es? ¿Qué puede ser una política que ya no piensa la vida como objeto, sino como sujeto, ¿sí? De política? Una política así, ya no sobre la vida, sino de la vida, son preguntas que evidentemente no pueden responderse en una investigación individual, sino que reclaman un esfuerzo colectivo al que estamos todos, todas y todes convocados. Bien, dicho esto entonces, interesante plantearnos las relaciones comunitarias en torno a este concepto de inmunidad o de inmunización o de inmunitas que nos trae Espósito para pensar nuestras sociedades actuales, ¿no? Para pensar en nuestras relaciones políticas actuales. Bien, entonces esto fue un intento de síntesis de la segunda parte y última del seminario, que de algún modo se me ocurrió nombrar como la praxis pedagógica, educación, filosofía, política y ciudadanía. Y de esto va a tratar el segundo parcial o el segundo trabajo práctico, ¿sí? Sobre la práctica pedagógica, ¿sí? Esa praxis pedagógica nuestra, con un posicionamiento político a veces ocultado, a veces inconsciente, también puede llegar a serlo, ¿no? Entonces, para el trabajo práctico, pensé que, bueno, como todos ustedes y todas ustedes estuvieron trayendo esto que tiene que ver con la pandemia, es algo que nos está afectando y que tiene mucho que ver con la biopolítica, con el campo de la biopolítica, y en ese sentido entonces, y la tecnología, por supuesto, me pareció adecuado plantear en función de estos ejes trabajados, de que argumenten sobre el efecto pandemia, ¿sí?, en nuestra praxis educativa, ¿sí? Pero bueno, les voy a dejar las consignas como en la anterior oportunidad, pero para que tengan en cuenta, de esto va a tratar el segundo parcial, ¿sí? Bien. Gracias a todas, a todos y a todos. Ha sido un maravilloso recorrido, un viaje espectacular. Vamos a intentar encontrarnos en algún otro viaje, probablemente cuando se reanuden las actividades presenciales. Tengan en cuenta que pueden escribirme cuando lo consideren. Un gustazo trabajar con ustedes en este seminario. Bueno, gracias y nos vemos en cualquier momento.